Bueno, la siguiente presentación corre a cargo de Rafael Repiso, en lugar de lo que pone en el programa de Daniel Torresalinas, pero bueno, son compañeros del grupo EC3 Metris, no me salió ahora. EC3 Metris, una spin-off que salió de la Universidad de Granada, aunque bueno, Rafael en concreto pues colabora con otras instituciones, además de con la Universidad de Granada, donde estuvo en su origen, y además es editor o colabora en los equipos editoriales de varias revistas, entre ellas Comunicar, ¿no? Nos van a presentar la nueva versión de Circ, esto que estaba esperado durante los últimos años porque la anunciaron. Bueno, sabéis que Circ tuvo una versión anterior en la que se basaba en intentar unificar diferentes plataformas que había, intentar convertirlas en un índice único. Eso se hundió porque algunos proyectos dejaron de actualizarse y han tardado en sacar esta nueva versión, que un poco pues se trata de que nos cuenten en qué consiste y qué novedades aporta y cómo va a evolucionar. Cuando quieras, Rafael. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de presentar nuestro producto. Disculparme en nombre de mi compañero Daniel Torres, que no ha podido venir, lo ha intentado hasta el último momento, pero no ha podido al final. Y bueno, pues decir que para mí es un placer estar en un foro donde se presenta gente que tiene los mismos intereses que tú, ¿no? Que son las revistas españolas y el avance de la comunicación, yo diría que iberoamericana, ¿no? Y además tenemos una característica fundamental y es que somos un sistema amateur, que esto es lo que tenemos que pensar y estamos compitiendo con sistemas de comunicación científica profesionales. Con lo cual, este tipo de foros en donde nos ayudamos, en donde compartimos experiencias, son muy interesantes. Mientras unos tienen el dinero, nosotros tenemos la colaboración del sistema público, pero claro, el dinero, como decía bien Tomás al principio, es fundamental si estamos compitiendo con esto. Yo digo siempre que esto de intentar entrar en Web of Science, al final estamos compitiendo con el mundo anglosajón, que es profesional, que los editores cobran sus 20.000, 30.000 euros al año, que el maquetador no es el mismo editor, que es otra persona que cobra. Es decir, esto es como intentar conseguir una estrella Michelin teniendo un comedor social. Por tanto, no nos fustiguemos tanto y no desviemos a los evaluadores la carga, porque al final nosotros partimos de una posición de desventaja. En un sistema normal la calidad se mide en el input y en el output. Y no tenemos el mismo input y el mismo output, ni tenemos no tenemos los mismos sistemas. O sea, no podemos, y aún así tenemos 40 revistas en JCR de ciencias sociales, con lo cual aquí la idea es que el Gobierno, en lugar de pedirle a los, que lo tiene que hacer, en lugar de pedirle a los profesores que publiquen artículos en revistas de JCR, se preocupe por sus propias revistas. Yo estoy, antes de empezar con la presentación, yo estoy en una revista en Comunicar, que este año estamos en segundo cuartil de Educación y de Comunicación y publicamos 40 artículos al año y rechazamos una cantidad de artículos buenos. Una revista de segundo cuartil de Comunicación, lo normal es que publique 100 artículos al año, nosotros publicamos 40. Si tuviésemos energía, podríamos publicar todos esos artículos buenos que rechazamos y eso haría que duplicásemos el número de investigadores de Iberoamérica en Web of Science. Es decir, tenemos un punto de partida muy peculiar. Eso también hace que efectivamente aquellos que os dedicáis a las revistas tengáis un valor especial porque estáis llevando sobre vuestras espaldas el peso de una parte importante de la ciencia. Bien, vamos a comenzar. La clasificación integrada de revistas científicas, su idea no era el de evaluar revistas científicas. Esto es una derivación, igual que la idea del Impact Factor no era el de evaluar la calidad de las revistas en origen, esto es ni la producción concreta de las personas, esto es una derivación posterior. Nosotros, como bien sabéis, somos un grupo y una empresa que nos dedicamos a hacer evaluación y evaluamos regiones, evaluamos universidades. Por tanto, la idea era evaluar la producción científica teniendo en cuenta de los investigadores de una región, de una universidad, dentro de un sistema, en el contexto de un sistema informático, teniendo en cuenta las revistas en las que publicaban y según la visión de la CNA y de la NECA, es decir, hacerles informes a las universidades, hacerles informes a la región y para ello nos encontrábamos que había mucha complejidad en el sistema, con lo cual lo que hicimos fue tratar de simplificar, tratar de reducir la complejidad del sistema. ¿Qué hicimos? Sí, había mucha ambigüedad. Y creamos un producto que clasificaba las revistas en 4 categorías, algo muy simple, A, B, C o D, según los criterios de aquel momento de la CNA y de la NECA. Después vinieron cosas inesperadas, como que los compañeros de Dialnet nos incorporaron en Dialnet, ¿no? para
cuantificar y ponderar la revista. Y después nos pasó una cosa que no nos imaginábamos, es que la CNI nos puso como un valor, como un criterio de evaluación. Es decir, si nosotros, que tenemos una especie de metaproducto de evaluación científica que se basa en los productos referentes, nos convertimos a su vez en un criterio de evaluación, se genera un círculo vicioso, en fin, propio de la parte contratante de la parte contratante. Lo cierto es que hay que decir, nosotros contentos, ¿no? Siempre que hablen contigo y lo hagan en el BOE, de ti y lo hagan en el BOE de forma positiva, bien. El tema es que, como decía antes el compañero Arturo, curiosamente la CNI no tuvo en cuenta que nosotros clasificamos las revistas en A, B, C o D, que eso sí hubiese tenido sentido. Dijeron que estar en CIRC ya era importante. No, mira, estar en CIRC puede ser o la mejor revista del mundo o puede ser la peor revista del mundo, no es un criterio. Es decir, volvemos a lo mismo. Hay un problema interesante con la interpretación de los datos y, sobre todo, y esto lo hablaré después en la mesa redonda, sobre todo con la actualización de los productos de evaluación científica. Bueno, la versión CIRC 2016 supone un cambio, bueno, 2015 supone un cambio sobre la anterior, por muchas cuestiones. Porque, como dice la canción, ya no queda casi nadie de los de antes y los que hayan cambiado. Es decir, que la clasificación CIRC se basaba antes en productos como INREX, en productos como DICE, y esos productos han desaparecido, con lo cual no podíamos seguir manteniendo la misma forma de evaluar. De la misma forma, hay productos que han cambiado, como el ERI. Y al ERI se le daba mucha importancia antes y ahora sabemos que el ERI a nivel de evaluación científica todo lo acepta. O sea, hacen unas obras de misericordia tremendas. Al fin y al cabo, la representación, lo que genera la clasificación CIRC, es una visión, es decir, nosotros tenemos la capacidad de construir el mapa o de interpretar y construir el mapa, el big picture, de los criterios de CNI y de ANECA. Como decía antes, nosotros nos basamos en CNI y en ANECA, y por cierto hay criterios con los que no estamos de acuerdo, pero como es lo que dice CNI y ANECA, nosotros los dejamos reflejados. Es decir, yo personalmente no estoy de acuerdo que estar presente en la clasificación en ERI a día de hoy sea importante. Sí tengo claro que hace 4 años estar en ERI era importante porque ERI te decía que eras Internacional Plus, que eras internacional, que eras nacional. A día de hoy estar en ERI es facilísimo. Tú lo pides y a los 3 días estás en ERI. Cumples una serie de criterios, con lo cual no puede ser un criterio de evaluación. Pero aún así lo seguimos recogiendo en CIRC, con lo cual tenemos una gran cantidad de revistas de humanidades que están en categoría B. Bueno, actualizamos el proyecto. No sé si, seguro que ustedes tenéis muchas quejas de CIRC y la principal queja es que durante años no se ha actualizado, ¿verdad? Que teníamos la versión de 2012, pasaba el 2013 y no teníamos la versión, pasaban los años y teníamos una versión desactualizada. Bueno, esto también tiene que ver con las personas que lo hacen. Nosotros hacemos CIRC por una cuestión de investigación. Esto empezó a hacerlo Daniel Torres con Emilio Delgado y el equipo. Ahora lo ha asumido la empresa, pero lo cierto es que no tenemos, nadie nos paga por ello, es decir, es un sistema dependiente y requiere mucho esfuerzo. Lo que hemos hecho ahora es una plataforma que nos permite actualizar mucho, con menos energía los productos. La plataforma actual es genial. Si, por ejemplo, mañana se actualiza Scopus, lo que hacemos es que generamos plantillas con los ISSN, nada más, con los ISSN, y esas plantillas las subimos en formato TXT y la base de datos lo coge y te reclasifica todo, ¿no? Es decir, nos ahorra energía, con lo cual pretendemos actualizarlo con mucha más frecuencia porque ya no nos costará el tiempo de antes. Actualizamos los criterios, quitamos aquellos productos que no existían, no tiene sentido utilizar INREX y DICE porque ya no se actualizan. Y además hemos perfilado mucho la Web of Science y Scopus. Antes los utilizábamos más abiertamente, pero sabéis que Web of Science y Scopus, en Scopus nos encontramos lo mismo, las mejores revistas del mundo. Las mejores revistas del mundo están en Scopus, pero también están las peores revistas del mundo. No todas, pero sabemos que hay revistas muy malas que surgen, que le pagan al Elsevier porque le meta la revista en el Elsevier y automáticamente entran en Scopus, con lo cual estar en Scopus no puede ser simplemente, no se puede hacer una lectura tan simple de que eso sea un criterio de calidad. Con lo cual hemos dividido los cuartiles y ahora lo veréis, ¿no?
Hemos semiautomatizado el proceso, hemos permitido que con CIR se puedan interrelacionar otros sistemas. Si una universidad, por ejemplo, tiene un CRIS que quiere conectar con los datos de CIR, pues directamente a través del sistema de web service tendrán los datos actualizados y su sistema de evaluación científica de los profesores pues les dirá que las revistas son A, B, C, D, lo cual es interesante, ¿no? Y además hemos hecho una cosa que todavía no ha hecho nadie. Hemos recopilado las revistas fraudulentas de Bell. Es decir, el listado de Jeffrey Bell de editoriales fraudulentas, nosotros lo hemos vaciado y ya no solamente sabemos cuáles son las editoriales, sino que sabemos cuáles son concretamente las revistas fraudulentas, al objeto de ayudar a los investigadores y de ahorrarle al sistema público mucho dinero que se tira en este tipo de revistas. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros no imponemos los criterios de las categorías de CIRC. Los criterios los impone CNAI y de ANECA. De hecho, si el año que viene CNAI o ANECA dicen que las revistas de ciencias sociales se van a tener en cuenta como prioritario la TINDE, pues la TINDE ya no será un criterio de C, sino que será un criterio de A, ¿vale? Eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que reflejamos una política que a veces es negativa, como en el caso de ERI, pero bueno, está. Bien, estos serían los 3 niveles. Bueno, eso sería ciencias sociales. Una revista de JCR puede estar en 3 niveles. Si está en primer cuartil, la pondremos en el nivel A+, que son las revistas mejores del mundo, primer cuartil. Si está en segundo o en tercer cuartil, las clasificamos como A. Y si está en cuarto cuartil, como tenemos miedo, primero, que sea una revista nueva que todavía tiene que hacerse, o al revés, o que sea una revista que al estar en cuarto cuartil tenga el riesgo de que el año que viene desaparezca, porque Web of Science no se le caen los anillos cuando las revistas tienen poco impacto y la sacan, después pueden volver a entrar. Entonces es un riesgo. Además es una cosa muy interesante que a los profesores de universidad les viene bien saber que una revista de cuarto cuartil, si tú publicas en 2016, cuando salga el JCR lo mismo ya se ha caído, ¿no? Es cierto que efectivamente nos basamos en los criterios JCR de CNA y ANECA, pero los interpretamos un poquito porque bueno, también nos dedicamos a la investigación en este campo y alguna idea tenemos, ¿no? Y queremos además siempre pensando en el profesor universitario. En arte y humanidades, la excelencia. El problema de arte y humanidades, como bien sabéis, es que la base de datos no calcula impacto. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una cosa muy chula. Cuando tú estás en Art and Humanity Citation Index y a la vez están en Scopus en el primer cuartil, le damos el A+. Una revista consolidada de prestigio y además en Scopus pues tienen impacto. O simplemente estar en Arte y Humanidades es la categoría A, ¿no? Por lo tanto, para CIRC el producto referente es Journal Citation Report y Art and Humanity Citation Index, lo que dice CNAI y ANECA. En Scopus, bueno, pues si la revista está en el primer cuartil, sería A. Si la revista está en segundo o en tercero o en cuarto cuartil, sería B. Si la revista está en Scopus y no tiene impacto, es C. Y esto es clave. Hay muchísimas revistas en Scopus que no tienen impacto. Muchísimas. De hecho, nosotros cuando hacemos los cuartiles los cogemos, no cogemos los del ECIMAGO, sino que cogemos los cuartiles del IPP, calculamos nosotros los cuartiles y los cuartiles los calculamos con las primeras revistas que tienen impacto. Y hay una cantidad de revistas que no os imagináis que pueden ser perfectamente, en algunas áreas, una tercera parte del área que no tienen impacto cero. Con lo cual, tenemos que ser críticos. No podemos... Cero impacto, cero citas. Con lo cual, Tomás, tú me dirás, ¿no? Las hay, ¿no? Que quizá el año que viene ya tengan citas, pero de momento no. En humanidades, pues la categoría A tiene que ser el Scopus y primer cuartil. Si está en primer cuartil A, B, C, lo mismo, la misma historia, ¿no? El sello FECI nosotros lo consideramos interesante, pero da igual lo que consideremos nosotros. CNA y ANECA lo considera interesante. No es lo prioritario, no es Web of Science, pero efectivamente va en segundo lugar, con lo cual cualquier revista que esté en el sello FECI va a ser categoría B. Si está en ERI+, en Ciencias Sociales lo hemos puesto como C y en Humanidades porque queda registrado, no sé si en ANECA o en CNA y que era referente, lo hemos puesto como B. Algo que nosotros estamos completamente en desacuerdo. Nos parece que no debería ser por la cantidad de revistas de humanidades que están entrando, que no... Pero bueno, es lo que dicen los criterios de CNA y de ANECA, pues
nosotros al final queremos construir el cuadro según las instrucciones de CNA y ANECA y es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Estar en el catálogo Latindex cumpliendo criterios de calidad, pues sería categoría C, o estar en el directorio Latindex, que no, sin hacer análisis de calidad, sería categoría D. ¿Qué nos interesaría? Pues que CNA y ANECA incorporase otros productos, por ejemplo, que el año que viene ANECA o CNA dijesen que el Emerging Citation Index será una base de datos a lo mejor similar a Latindex, que tendría todo el sentido del mundo, pues lo meteremos, ¿no? Esta sería más o menos en resumen el cuadro de valoración por área para humanidades y ciencias sociales. Otra cosa que hemos hecho en esta edición, no sé si lo habéis visto, es que hemos distinguido humanidades de ciencias sociales, porque había una incompatibilidad en muchos criterios y creíamos que era mucho más preciso dividir humanidades de ciencias sociales. De momento tenemos pensado cómo vamos a mejorar la clasificación temática de la revista y formas de implementación y tal, pero de momento la plataforma te dice si la revista está en Art and Humanity Citation Index, en alguna categoría de Scopus de Humanidades, tiene el sello FECIA en el área de Humanidades o está en ERI en Humanidades, pues la revista identifica CIRC identifica la revista como una revista de Humanidades. Si está en una revista de JCR en Social Science Citation Index o en Scopus en Ciencias Sociales o el sello FECI de Ciencias Sociales o en ERI de Ciencias Sociales, pues la revista la CIRC te dice que la revista es de Ciencias Sociales. Si estás en Latindex, la revista no te distingue y te hace el cálculo para los dos. Perdón, CIRC no distingue y hace el cálculo para los dos, ¿de acuerdo? Esto lo estamos mejorando, pero bueno, de todas formas, ante la duda, generamos más información de la que deberíamos, con lo cual no hay problema. Bueno, esta sería la idea, ¿no? Por ejemplo, estas 3 revistas que hay en el centro, perdón, el ratón es aquí. Vale, estas 3 revistas que hay en el centro serían revistas que no han sido capaces el sistema de discriminar. Este sería el resultado. Nosotros buscamos una revista y este sería el resultado. Nos dice en ciencias sociales si es B, A, no aplica porque entiende que no es de ciencias sociales y demás. Como decía, algo muy interesante que hemos hecho es el listado de revistas fraudulentas de Bell. Ya podemos identificar aquellas revistas que son, según Bell, fraudulentas. Además, esto es genial porque cuando alguien nos escribe, oye, que mi revista no es fraudulenta, quéjate a Bell. Cuando Bell te saque de la lista, yo te saco de esto. Es decir, como somos un metaproducto, pero como decía Mila, no os imagináis la presión de ciertas personas, de hecho Mila y yo lo hemos hablado alguna vez, ciertas personas que te llaman aquí en España, o sea, que tú dices, mire, señor, que yo esto lo hago y además en mi caso lo hago gratis. O sea, que no, de verdad que no. A mí el año pasado querían denunciarme 2 personas por cosas completamente absurdas. La plataforma digital tiene 3 niveles. La versión abierta, que es una versión de usuarios, ¿no?, en la que puedes consultar individualmente las revistas. Una versión de registro, que todavía no está activa, que será, no sabemos cómo lo vamos a gestionar todavía, en la que además puedes buscar grandes cantidades de información, descargarte grandes cantidades de información, tener acceso a mucha más información de la habitual, acceso de datos identificativos de la revista y, bueno, en la versión webmaster, que es la que trabajamos nosotros. Y que es muy interesante porque a mí me permite modificar en 5 minutos, en 10 minutos, cualquier fallo de la forma y antes era algo mucho más complejo, ¿no? En fin, es una plataforma muy sólida. Como dice Tomás, hombre, esto nosotros en la empresa no lo hacemos porque es un producto que parece que interesa, porque ha aparecido en el BOE, con lo cual parece que tenemos cierta obligación, pero es cierto que tenemos que tratar de buscarle algo que financie el producto para que este producto lo pueda actualizar alguien que no sea yo y lo hagan en sus vacaciones. Es decir, como de esto a los editores de revistas no os tengo que contar nada, ¿no? Si podemos financiar esto, el producto podrá mejorar mucho más, podremos implementar todas esas ideas que tenemos y que no lo hacemos por falta de tiempo y recursos, ¿no? Por lo tanto, queremos comerciar con el acceso a los datos del producto, los usuarios avanzados y que efectivamente pues una universidad, por ejemplo, nos pida, oye, quiero incorporar tu producto, o un producto científico nos diga, quiero incorporar los datos que ustedes generáis automáticamente a mi producto. Bueno, pues ya, si hacemos un acuerdo, vemos la tasa de uso que tiene y
cobramos un poco los servicios, ¿no? O incluso hemos generado una plataforma que no solamente te puede servir para hacer la clasificación de España. Imagínense que ahora viene alguien de Colombia y nos dice, oye, que quiero hacer algo parecido al CIR, perfecto, la plataforma sería la misma y con pocos cambios podríamos poner los criterios de Colombia, o imagínense que una convocatoria de revistas de medicina. Oye, pues dime los criterios de la evaluación de la revista de medicina, se lo hago al CIR y esto se lo presenta a la gente, con lo cual os va a salir mucho más rentable, ¿no? En breve, además, vamos a publicar una versión de la clasificación CIRC, una app para móvil. Ahora mismo, Daniel iba a traer la dirección, ya se puede descargar, pero no a través de la tienda oficial. En breve se podrá gratuitamente descargar a través de la tienda oficial de Android, de Play Store y tal, que simplifica mucho. Y además también queremos sacar una versión que incruste, que por ejemplo en los catálogos de los bibliotecarios, en cualquier biblioteca tú puedes incrustar, como incrustas un vídeo de YouTube, puedes incrustar un pequeño buscador de revistas para que, por ejemplo, si alguien quiere meter ver en su universidad un buscador de revistas fraudulentas, pues que cogiendo CIRC lo incruste en su sistema, ¿no? Y ya creo que voy justísimo de tiempo. Muchísimas gracias por la paciencia y nada más. Bueno, ahora vamos a tener una mesa redonda sobre toda esta temática de los sistemas de evaluación, pero antes de abrir la mesa, si queréis alguna pregunta técnica sobre el sistema concreto expuesto aquí, por favor, en lugar de debate sobre la política científica, que lo dejamos para la mesa, cuestiones concretas sobre, decir, una aclaración antes de dar el paso a quien quiera preguntar. ¿La versión registrada que vais a poner va a ser gratuita o va a ser de pago? No lo sabemos. Va. Muy bien. Sí, Ramón Miralles de la Politécnica de Cataluña. Habéis dicho que os podéis actualizar rápidamente si los criterios de la CNAE cambian y se incluyen nuevas bases de datos, pero si salen a primeros de diciembre, ¿llegaréis a tiempo para que el profesor pueda consultar en qué posición está su revista? Claro, Gracias. porque si los criterios, eso es facilísimo, se le dice al informático, cámbiame el criterio A, el criterio para A me vas a meter también que sea esta base de datos. Ya. El problema quizá en todo caso sería que efectivamente incorpore una nueva base de datos que antes no teníamos. Entonces, sería hacer minería de datos, identificar todos los ISSN de esa base de datos, chocar, ver si efectivamente algún ISSN no concuerda con una revista que ya tenemos, añadirla, pero en 3 días funcionamos. En el mayor tiempo posible. Y en julio, cuando se actualice, cuando sea el nuevo JCR, cuando sea Scopus, tal, lo mismo. Sobre la marcha lo hacemos. No creo que tardemos ni una mañana. Antes tardábamos semanas. Sí. Nada, primero daros las gracias por la iniciativa, porque yo creo que son necesarios productos de este tipo, ¿no? Que sean lo más transparentes posibles. Yo tengo dos cuestiones. Una es que quizás, no sé cuál es tu opinión, es un poco aventurado la inclusión de estos criterios, porque, por ejemplo, en Ciencias Sociales, en el Comité 7, esto de ERI son paréntesis, o sea, que no pone en ninguna parte, o sea, son intuiciones a lo mejor en lo que os basáis, pero no sabemos si los comités de hecho lo utilizan porque no hay transparencia en ese sentido. Para mí sería muy importante que vosotros, que es un producto que por la razón que sea aparece en BOE, que tuvierais una reunión con el director de la NECA y que explicitara, pues mira, en este comité se va a aceptar A y B, A, B y C. Y la segunda cuestión es que yo he entrado, antes de venir al Congreso, en vuestra página y veo que la B tiene subepígrafes, B1, B2, B3, a los que no se puede entrar y no te puedes registrar tampoco por el momento, entiendo. Yo creo que, por lo menos, te hablo de mi campo, que la B es demasiado generalista, o sea, no discrimina. Cuando he mirado B1, B2, B3 y B4, digo, esto sí, pero lo veo un cajón demasiado amplio. Claro, entiendo lo que dice, pero vuelvo a lo mismo. Nuestro objetivo es hacer una simplificación, una reducción. Cuando hacemos reducción de muchas dimensiones siempre hay pérdida de información. Pero es que nuestra idea no era evaluar personas. Nuestra idea era evaluar universidades. Es decir, que me digas que el departamento en comunicación el 25% publica en revistas A, el 30% publica en revistas C y el 60%, el 50% publica en revistas D.
¿vale? Esa era la idea. Pero es que la evaluación científica basada en revistas, la revista es un argumento secundario, debe ser un argumento secundario. Como decía al principio en una charla esta mañana, el objetivo primero es el artículo y después lo hacemos de forma secundaria. Y bueno, pero es que también yo entiendo que hay comisiones de evaluación para esto. Es decir, es que si los argumentos fuesen tan cerrados, fuesen tan fijos, no fuesen interpretativos, no necesitaríamos a una comisión. Se lo mandas a una empresa de bibliometría o lo mandas en un sistema informático y no tienes ni que solicitarlo. Tú ya sabes si vas a llegar o no llegas y automáticamente. Es decir, estos son pistas. Aquí la clave sería saber si todo este tipo de pistas las saben interpretar las comisiones. Esa sería la clave y ver lo que hay detrás. Hay áreas como, por ejemplo, ciencias jurídicas, donde apenas hay pistas y se hace un examen más profundo de los trabajos científicos y de las aportaciones. Hay otras áreas donde esto funciona mucho, la cantidad de datos es muy alta y todo es mucho más objetivo. Y en ciencias sociales tenemos un mundo intermedio entre lo objetivo y lo subjetivo, pero esto nos pasa a todos los niveles. En metodología científica, a todos los niveles estamos entre los que quieren la objetividad perfecta y los que creen que todo es subjetivo, por tanto la realidad es múltiple y existe una realidad por cada persona y todos somos buenísimos. Y lo nuestro al final es reducir, y en las reducciones, como te digo, hay pérdida. Vamos a otra pregunta. ¿Había un Reme también, sí, por ejemplo? ¿Tienes ahí? Y al fondo luego... No, aquí tienes primero delante y luego al fondo luego la siguiente. A ver, yo quiero hacer un comentario sobre la inclusión indiscriminadamente de la lista de Bill. Hay una cosa, y es que la lista de Bill, que sobre todo ha servido de etiquetar a revistas de acceso abierto como fraudulentas, traducidas al castellano, mal traducido porque yo hablaría de embaucadoras, en el sentido de que son revistas de que se presentan a autores diciendo, usted envíeme un artículo que lo voy a poner y tal, y luego lo que pasa es que están haciendo prácticas poco éticas, porque luego te dicen, usted ahora me tiene que pagar los 1.000 o $2.000, lo que sea. Son prácticas poco éticas. Si tenéis curiosidad y vais a esa lista de lo que has llamado fraudulentas o predadoras, que digo yo diría embaucadoras, entonces veréis que muchos de los criterios de calidad los cumplen, de los criterios que estamos hablando. Entonces, cuidado con eso, porque es una lista muy poco transparente, con los únicos criterios de una persona y que a veces le están colocando sanbenitos a revistas que no lo tienen. Y entre otras cosas, el apellido fraudulento, y eso está documentado, las mayores revistas que publican fraude en la ciencia son aquellas que mayor impacto tienen. Claro. Si te vas al Retraction... el portal de Retraction. Sí. Entonces, es así. Quiero decir que cuidado con los calificativos porque hay revistas que se les hace muy poco flaco. No, admito que hay algunas de la lista que sí que es así, pero son poco éticas, no son fraudes en cuanto a la calidad que cumplen esa revista. Yo pienso de otra forma diferente. Yo creo que sí es un fraude. Esa revista, la gran mayoría sí es cierto que habrán entrado algunos, habrán pagado algunos justos por pecadores, pero el fraude de esa revista no es que te cobren, te tal la forma, no, el fraude es que no te hacen evaluación científica. Y las revistas científicas tienen dos misiones. La comunicación científica, es decir, es un sistema editorial de comunicación que, por cierto, en el mundo web 2.0, esa misión, el propio autor también tiene ya un papel, cosa que antes no tenía, pero la misión fundamental es la evaluación científica. Estas revistas, como cobran, no como cobran, porque cobrar por publicar es un modelo que además se ha demostrado que es viable y tal. Como su objetivo no es el de valorar, sino el de tener un número mayor de artículos, lo que hace es que los artículos malos los publican porque es dinero que le entra. Ese, desde mi punto de vista, ese es el gran problema de las revistas fraudulentas. Es decir, que no filtran, lo publican todo, o filtran, al final todo acaba publicándose. Pero es cierto que algunos se habrá saltado justo. Yo los casos concretos que conozco del listado Bell, que son los que yo conocía y me los he encontrado en el listado Bell, sé que son así. Pero claro, el listado Bell es muy amplio. Por eso además nosotros cada vez que alguien tiene algún problema le decimos, esto es cosa de Bell, nosotros... Pero es cierto, incluso tenemos un profesor en la Universidad de Granada que es editor de una revista de estas, con lo cual tenemos un problema en casa. Pasamos a la última pregunta, por favor, para... Hola. Bueno, gracias por la presentación. Me ha quedado una cosa en duda y es que hablas de la actualización más o menos simultánea, entiendo, ¿no? Conforme cambia quizá el JCR, sale la nueva versión, actualizáis la clasificación CIRC. La pregunta es si la clasificación CIRC va a tener una edición anual, una parte fija anual para que de cara a un sexenio
un profesor pueda asociar su publicación del 2011 o del 2014 con la clasificación de ahora, que no tiene por qué ser la misma que dentro de 2 años. O sea, si este cambio de JCR, de Scopus, etcétera, se va a ver reflejado o no. ¿Quién es? Soy yo, Rafa. Ay, perdona, es que no, veo poco. Sí, nosotros lo vamos a guardar, todavía no sabemos cómo, pero efectivamente antes de hacer la actualización generaremos una copia del sistema de tal forma que sepamos, incluso lo habíamos pensado antes en principio hemos llegado a un acuerdo como hacerlo por año, pero incluso lo habíamos pensado antes es decir, se actualiza JCR Scopus, hacemos una copia, a los meses sale el sello FECI, hacemos otra evaluación. Es decir, intentar ser mucho más dinámicos e ir generando copias conforme vamos actualizando por los cambios de producto. Pero no tenemos claro cuál sería el sistema más adecuado. Parece ser que lo habitual, lo que hacen los centros es anuales, copias anuales. Pero eso choca con la filosofía que tenemos nosotros y de verdad no lo tenemos claro. Ahora en julio haremos una copia y lo pondremos. Y además todavía hay un tema que no hemos resuelto, es cómo lo vamos a presentar esos datos. Los presentaremos en cerrado, es decir, en abierto solamente tendrán los datos virtuales de acceso, porque volvemos a lo mismo. Nuestro objetivo en principio no eran los profesores. Nuestro objetivo real era la evaluación científica a centros universitarios y regiones. Entonces, creo que la idea será que haya acceso a través de una hoja de Excel que te puedas descargar de los diferentes actos. Esa será probablemente la opción, pero todavía, o quizá lo integremos en el sistema. Todavía no lo hemos resuelto y no lo hemos resuelto y estamos en eso, estamos pensando en eso. Y muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Pasamos a la mesa redonda, por favor, Miguel Ángel y Cristóbal, para que